Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta hermosa mañana, tu bondad, tu misericordia en nuestra vida. Queremos pedirte que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos al conocimiento, a la sabiduría, de tal manera que podamos nosotros aprender, Señor, de ti. Tu palabra dice: ¿acaso tú que enseñas, no eres también enseñado? De tal manera, Señor, que todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos recibimos de ti, de tu hermosa presencia en cada uno de nuestros días. Bendito seas por tu gracia y misericordia, Señor Jesús, y la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos, vamos a seguir analizando, ¿verdad? Es una breve exégesis, no podemos ver todo lo que abarca, ¿verdad? El libro de la carta a los Romanos. Tiene muchísimas cosas, muchos temas. Aquí están todas las más grandes doctrinas de la iglesia cristiana, y conforme vamos avanzando vamos nosotros a ir analizando, ¿verdad?, todas las enseñanzas que se van a ir descubriendo en cada uno de los libros. Lógicamente, cuando estamos en la rama de la teología surgen algunos conceptos, algunas cuestiones. Hay siempre gente que tiene unas ciertas posiciones, pero necesitamos siempre tomar fuentes fidedignas, ¿verdad? Para, como les decía otras veces, orientarnos hacia el conocimiento de la gente que más sabe, pero que además sabe bien, ¿verdad? Porque hay gente que sabe, pero sabe mal. Entonces, por eso hay gente que es considerada mundialmente como gente de sana doctrina. Y pues lógicamente, como decíamos, la mayoría de los comentarios, de las exégesis y del conocimiento está en inglés, y nosotros no tenemos acceso, muchos de nosotros por el desconocimiento del idioma, pues acceder a todas esas documentaciones escritos en inglés, de tal manera que lo que nos queda es acercarnos con la gente que tiene el conocimiento, pero que además habla el idioma, ha investigado, y pues nos orientamos hacia ellos, ¿verdad? Y que además la mayoría de la gente en el área mundial pues los considera gente de sana doctrina. Eso es lo que nos queda a nosotros. El día que aprendamos inglés, el día que sepamos el inglés, podemos acceder a la documentación en inglés donde está toda la recopilación del conocimiento, y entonces formarnos nosotros un cierto carácter y sistema de pensamiento teológico en el área del cristianismo, ¿verdad?, de las ramas del cristianismo. Entonces, como hemos visto, hermanos, estábamos viendo, ¿verdad?, dos tipos de revelaciones la semana pasada en el capítulo 1, en el verso 17 y 18, donde decíamos que la primera revelación era la de la fe, ¿verdad?, del Evangelio, la justicia de Dios, y la segunda en el verso 18, que era la ira de Dios, ¿verdad?, que eran dos revelaciones que estaban ahí escondidas. Pero también nosotros hoy vamos a entender que posiblemente la carta más importante de la teología paulina pues es la carta a los Romanos. No por nada, aunque fue escrita casi al último, ¿verdad?, el ministerio de Pablo. Sin embargo, está después de los Hechos, para que se den cuenta de la importancia de lo que es la carta a los Romanos, una carta que fue escrita en un tiempo donde Pablo estaba encarcelado. Él tenía el deseo de ir a Roma, pero no en la forma que llegó, ¿verdad? Llegó en cadenas, y pues él, a través de esa necesidad que vio en la iglesia, porque aunque la iglesia de Roma ya tenía un tiempo de haber sido formada, no tenían los cimientos del conocimiento básico del Evangelio para que pudieran ellos avanzar. Así es que, como vimos en el capítulo 1, Pablo empieza primeramente dando una cátedra acerca del Evangelio. Ya vimos que el Evangelio es de Dios, es decir, ha sido inspirado por Dios. El Evangelio habla de su Hijo Jesucristo, o sea, nada que nosotros queramos escuchar de otra fuente que no hable de Cristo, eso no es el Evangelio. Pero la palabra Evangelio está constituida por dos palabras que se definen en el griego, eu,
que significa, decíamos el domingo, buena noticia, pero que además tiene otro significado, que es lleno de gracia o agraciado. Entonces el Evangelio es una buena noticia, ¿verdad?, que trae una transformación de gracia en la vida de las personas. Entonces una persona que recibe el Evangelio, es lógico que presente una transformación de vida. No puede una persona decir yo recibí el Evangelio y su vida no cambie, porque entonces no le han predicado el verdadero Evangelio y no lo conoce. Entonces Pablo, viendo esa necesidad, pues escribe la carta a los romanos y la sistematiza. Pone paso por paso cómo es el proceso, habla del Evangelio, habla que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el verso 17, verso 18, dice que se revela también la ira de Dios, ¿verdad?, haciéndole ver a todo ser humano que no conoce de Dios, que está bajo la ira de Dios, y que mientras ellos no se arrepientan, la ira de Dios un día caerá sobre de ellos. Y posteriormente Pablo empieza a tocar los temas de la justicia de Dios, y entonces vemos, hermanos, que la teología en base al bosquejo es muy importante. Entonces, ¿qué hicieron los antiguos? Bueno, pues ellos empezaron a dividir, porque esta es una carta seguida, es como la primera y la segunda carta de Samuel. Nosotros la tenemos así dividida, primera y segunda, pero realmente se dividió porque el pergamino era muy grande, pero realmente es un solo libro. Nosotros lo hemos dividido para un mejor estudio. A veces está bien, pero a veces se nos olvida leer los contextos, y es el problema que se cae luego en las predicaciones o en el entendido de la traducción, ¿verdad? Y entonces caemos en esas cuestiones por no leer los contextos, por no entender cuál es el tema principal del que se está hablando, cuál fue el propósito por el cual se escribió el libro o la carta, a quién se lo dijo, cuándo lo dijo, dónde lo dijo. Y cuando nosotros respondemos todas esas preguntas y leemos el contexto, nos damos cuenta realmente de qué se está hablando. De otra manera, sacamos los versos de los contextos y entonces los hacemos un pretexto y empezamos a formar nosotros herejías, o de ahí nacen las sectas, ¿no?, como los testigos de Jehová, que encuentran en Isaías un pasaje que dice: vosotros sois mis testigos, así ha dicho Jehová, y entonces se ponen testigos de Jehová, cuando realmente no pueden ser testigos de Jehová, porque precisamente Jehová es el que da testimonio de su Hijo, y al ellos no dar testimonio del Hijo, entonces ellos no pueden llamarse testigos de Jehová. Entonces son cosas técnicas que nosotros debemos de aprender, y de esa manera podemos compartir con esa gente, ¿no?, que a veces se cierra al conocimiento. Ellos siempre creen que tienen la razón, y pues no les queda vez otra más que irse, porque pues no tienen argumentos, ¿no?, para sustentar sus sistemas de pensamiento. Entonces vamos a adquirir una identidad teológica como cristianos a través de esta carta, y de los 27 libros del Nuevo Testamento, la carta a los romanos se considera una teología sistemática de la salvación. Eso es de lo que se considera una teología sistemática de la salvación. ¿Cómo empieza todo? ¿En dónde nace la salvación? Pues en el corazón de Dios, ¿verdad? Ahí Pablo lo dice inmediatamente en el capítulo 1. Posiblemente ese es el libro más sistemático de todo el Nuevo Testamento, por encima de los evangelios. ¿Por qué? Porque Pablo incorpora todos los elementos fundamentales para dicha teología razonable, prolija e intencional. Entonces Pablo hace un compendio, hermanos, de verdad precioso. Nosotros con esta carta podemos refutar muchas creencias, muchas teologías, muchos sistemas de pensamiento, e incluso afinar el nuestro.
entender, ¿verdad? Ir leyendo, ir sacando las doctrinas que la carta está hablando. Apenas en el 4º año les dejé precisamente esa tarea a los de 4º año, sacar del libro de los Efesios las doctrinas que menciona Pablo en la carta a los Efesios. Y pues esa es una labor ardua, no es tan fácil como se piensa y se cree, pero es algo que debemos de hacer. Es algo que tú y yo, hermano, tenemos que hacer siempre. En algún momento de nuestra vida lo tenemos que hacer. ¿Cuál es el origen de la carta y para qué se escribió, hermanos? Bueno, se escribió al final del tercer viaje misionero de Pablo hacia el año 56 en Corinto. Algunos otros estudiosos, ¿verdad?, tienen alguna discrepancia en la fecha en que se escriben las cartas, pero yo siempre he creído que eso es lo de menos, ¿no? Lo importante es que se escribió, aunque de alguna manera teológicamente tenemos que tener nosotros el conocimiento de una fecha. Ahora bien, Pablo tenía intenciones de ir a Roma y predicar a la iglesia. Ya estaba fundada. Y Pablo quería ir porque era la iglesia de la capital del imperio. Pues esa era la importancia, ¿no? Donde estaba el mero imperio romano, él quería que él pues predicara ahí. Pablo había escuchado buenas cosas de la iglesia romana, iglesia ortodoxa y bien fundamentada en su fe. Al dirigirse a ellos les habla muy bien y alaba la fe de los romanos, pero pues no pudo ir. Lo único que queda es el testimonio de esta carta, donde él les aclara los pensamientos. Por eso decimos que nuestras creencias debemos de traerlas a la Biblia para pulirlas, no para justificarlas. Porque hay gente que trae sus creencias para justificarlas. Ayúdate que yo te ayudaré. Y entonces esa creencia la trae a la Biblia y de hecho está convencido de que lo dice la Biblia, ¿no? Y no saben que a veces son frases que otras personas dijeron y que pues hoy el cristianismo erróneamente ha acuñado y erróneamente, ¿verdad?, la gente la repite. Por causa de que se presentó una necesidad de recoger una ofrenda en la provincia de Acaya para los santos de Jerusalén, Pablo prefirió recoger esa ofrenda y él mismo llevársela a Jerusalén. ¿Por qué Pablo prefirió llevar la ofrenda misionera recogida en Macedonia y llevarla a Jerusalén? ¿Y por qué no ir a Roma de una vez? Pues si ahí estaba la predicación. Bueno, pues para él era importante porque quería unir las iglesias que siempre estaban en tensión, la iglesia griega y la iglesia judeocristiana. Él quería unirlas, y qué mejor que a través de llevarles una ofrenda, diciéndoles: miren, los griegos les mandaron a ustedes, los judíos de Jerusalén, una ofrenda como muestra de su amor, como muestra de su compañerismo, como muestra de que somos hijos de Dios, para su sustento, para su ayuda económica. Entonces prefirió Pablo unir las iglesias que ir a Roma y predicar el evangelio. ¿Cuál es la naturaleza de la carta? La mayoría de las cartas paulinas tienen mucho corte visceral. Se dice así porque Pablo usa de repente cierta palabrería que a lo mejor nosotros al leer la Biblia no la discernimos o la disertamos. Pero cuando escudriñamos profundamente las palabras griegas, pues vemos entonces el tono en el cual realmente Pablo le escribió, y a veces usa tonos fuertes. Por eso él decía: yo tal vez soy duro en palabra, pero no lo soy en el conocimiento. O sea, sé lo que estoy diciendo, aunque a mucha gente le duela cómo se le diga, ¿no? Pablo usaba esas frases. Yo no me imagino a Bernabé cuando venía con su sobrino Juan Marcos y le dice Juan Marcos: Pablo, ¿qué crees? No voy a poder ir al viaje porque pues tengo una cosa que hacer en mi casa. Y en ese momento Pablo lo manda a volar. Y al siguiente viaje se apunta Marcos otra vez y le dice: Pablo, pues no vas, conmigo no vas. Entonces ocurre una disensión y Bernabé se lleva a Juan Marcos, y entonces Pablo, ¿verdad?, se lleva a otro discípulo y se separan para el propósito de Dios. Porque aún las cosas difíciles a veces en los ministerios tienen un propósito en Dios, aunque no es lo ideal, porque como todos sabemos, toda mala decisión tiene una consecuencia.
Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en ese tipo de cuestiones, estar siempre atentos a la voz de Dios y entender los propósitos de Dios. La carta a los romanos no tuvo ese estilo, lo hizo con el cerebro, pensando, meditando y analizando de forma sistemática, y fue la carta a los romanos. Usó como base la carta a los Gálatas. Recuerden que ya se había escrito los Gálatas, ya había escrito la carta a los Corintios, ya había escrito otras cartas, pero a mí no se me hace mucha casualidad que cuando organizaron, aquellos que organizaron el canon bíblico, la hayan metido antes que todas las cartas, porque verdaderamente, hermanos, es una joya la carta a los romanos. Es algo que tú y yo debemos estudiar muchísimo, muchísimo. Debemos de leerla, releerla y tener anotaciones, escritos, para que nosotros podamos ir comprendiendo, ¿verdad?, la temática que lleva la carta, y que pues es una sistematización de la salvación. ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuál es el proceso del pecado? ¿Quién pagó por el pecado? ¿Cómo somos justificados? Todo eso, hermanos, viene encerrado aquí en esta carta, y nosotros como estudiantes de teología pues tenemos que buscarlo. Entonces nosotros podemos adquirir ciertos conocimientos, extraer de alguna forma. Es que a mí me interesa lo del Apocalipsis y me pongo a estudiar el Apocalipsis, pero vamos, hermanos, si no extendemos esta carta, a mí de nada me sirve el Apocalipsis. Necesito conocer esta carta, necesito conocer el Evangelio de Jesucristo, necesito leer las cartas del apóstol de los gentiles, que es Pablo. Él es nuestro apóstol. Nosotros no necesitamos apóstoles, Él es nuestro apóstol. Entonces tenemos que escuchar su voz, tenemos que escuchar sus palabras, y tenemos que meterla en una balanza con las palabras de Cristo, para certificar también, ¿verdad?, todas las cosas buenas que Dios nos ha dejado a través de los escritos de Pablo. Entonces el Nuevo Testamento, en griego se usaron 3 dialectos, ya lo hemos visto: ático koiné, jónico koiné, tolomaico koiné. Pero el único libro del Nuevo Testamento que se escribió en griego tolomaico pues fue la carta a los romanos, porque es un griego legal, le llaman, un griego de carácter legal. ¿Por qué, hermanos? Porque los romanos tenían esa cultura. Ellos no le podía a Pablo decir frases pues de como se les hablaba a los gentiles que hablaban el griego, sino que ellos se les tenía que usar ese tipo de dialecto que era más de tipo legal, para que fuera entendido por la gente en Roma. Los griegos, el griego tolomaico fue un griego jurídico, un griego inventado o hablado por uno de los 4 generales de Alejandro el Grande, Ptolomeo, por eso se llama tolomaico, porque uno de los generales de Alejandro el Magno, llamado Ptolomeo, cuando Alejandro el Magno muere, todo el reino ganado por Alejandro el Magno se dividió en 4, y uno de los generales, llamado Ptolomeo, fue el que tomó una parte, y él es el que usaba mucho, ¿verdad?, ese tipo de dialecto, y por eso se le llama dialecto tolomaico, porque Ptolomeo, Casandro, Seleuco, que era uno de los guerreros, pero Ptolomeo era un jurista, un hombre de letras. El tolomaico era un griego que se usaba en las cortes, un griego depurado. Pablo usó de la picardía para desbaratar la ley y la dirige a los romanos. Por la cultura general sabemos que los romanos son los padres del derecho civil y administrativos. De ahí nace, hermano, todos esos conocimientos. Pablo sabía que desbarataba la ley a los padres del derecho, por lo que les escribió así en tolomaico. Si Pablo escribía en otro tipo de griego, le dirían: Pablo, ¿qué sabe de la ley? Entonces nos tenemos que meter a veces en el diálogo según el tipo de personas, para bajarles el evangelio, el conocimiento de Dios a su estilo, o subírselos, ¿verdad? Cuando uno habla con una persona estudiada, una persona que tiene conocimiento, un médico, un gerente, un licenciado, no es lo mismo que hablarle a un obrero.
Y es hasta que estamos en esas instancias y le compartimos a gente que sí tiene conocimiento, que sí lee libros, que sí te puede debatir una situación, que sí te puede decir, ah, no, mira, la Biblia no es el libro más viejo del mundo. Hay un libro que se llama Gilgamesh, y el Gilgamesh era un gigante, un rey gigante. Y entonces ellos empiezan a traer sus argumentaciones. Pero nosotros sabemos que, ahora sabemos por la teología, que el primer libro realmente que se escribió fue el Éxodo. Fue el primer libro que se escribió. Y el Génesis se escribió en perspectiva. Es decir, primero Moisés escribió el Éxodo y luego Dios le reveló lo que realmente pasó en el Génesis. Pero hay otra cosa importante, que el capítulo 1 del libro de Génesis fue escrito por una persona. O sea, la persona que lo escribió no es el mismo que escribió el capítulo 2. Recuerden que había gente, escribanos, que escribían, ¿verdad? Vaya la rebusnancia. Escribían, ¿verdad? Los documentos, la documentación, y de acuerdo a su conocimiento y estilo lo hacían, aunque otra persona era la que estaba dictando las cosas. Entonces, cuando se escribe el primer capítulo, nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, que hay una teología por ahí media rara, que de hecho los judíos en el libro del Talmud tienen ahí muy arraigada, porque dicen ellos, según la tradición del Talmud, que realmente no solamente fue Eva la primera mujer de Adán, sino que hubo una antes, porque en el capítulo 1 se describe a una mujer que fue hecha a la imagen y semejanza del hombre. Y en el capítulo 2 se describen otras cosas de Eva. De hecho, se le llamó varona, no se le llamó Eva. Y entonces hay una tradición que dice que esa mujer, escuchen esta historia, es que es interesante, hermano, cuando uno estudia esto, porque aún no comprende el pensamiento de la gente, ¿no? Esta mujer, que fue la primera, según ellos, creada por Dios, así los judíos lo tienen. Esta primer mujer, al sentirse igual que Adán, no se quiso someter a la voluntad de Adán, y entonces ellos en su tradición, porque eso no dice la Biblia, dicen que esta mujer huyó de Adán y lo abandonó. Huyó hacia el Mar Rojo porque ella no se quiso someter a Adán. Y entonces al llegar al Mar Rojo resulta que ahí había algunos demonios, dentro de ellos los demonios de la lujuria, y ellos la seducen al grado que tienen con ellos los gigantes Nefilín. Ellos, esa es la historia que tienen los judíos del Talmud. Tienen los Nefilín, y esta mujer tiene un nombre, no me recuerdo, a ver si me acuerdo cuál era su nombre. Lili, exactamente, se llamaba Lili. Y esta mujer, su nombre lo describe el libro de Isaías según los judíos. Y era una mujer que cuando ella se separa de Adán, se le dieron alas de tal manera que ella sale volando. Y algunos le dicen el animal nocturno, Lili, o le llaman la lechuza, o el ser que vuela por la noche, o la sombra de la noche. Y entonces ella se une a los demonios. Dios manda a 2 ángeles a decirle a Lili que regrese con Adán, pero ella no quiere, y entonces ella se queda, ¿verdad?, enjuiciada. Dicen que ese espíritu de Lili está en muchas mujeres que se rebelan en contra de la autoridad. Son pensamientos que ellos tienen, ¿no? Pero lo que teológicamente, cuando uno también estudia la teología al respecto, uno entiende que realmente lo que pasó es que el capítulo 1 fue escrito por un escritor y el segundo por otro, de tal manera que el segundo puso más detalles de lo que ocurrió al principio. Pero no quiere decir que hay esa controversia, ¿no? Pero es que hay que meterse a la teología y no solamente leer historias y como son novedosas nosotros tomarlas como verdaderas, sino que bueno, ¿por qué dicen esto? Y entonces empezamos a escudriñar, empezamos a buscar fuentes fidedignas y encontramos el error. Además, porque ellos tenían la influencia babilónica, porque esta historia de Lili resulta que los babilonios ya la tenían. De hecho, el libro del Gilgamesh describe a esta mujer,
Y el libro del Gilgamesh fue escrito más antiguo que la Biblia, aunque la tradición oral de la Biblia es más antigua que la del Gilgamesh. Y recordando que primero fue la tradición oral, y hasta que Dios le plació revelar al hombre las cosas que acontecieron cuando ya estaba la tradición escrita, fue que Dios reveló y entonces escribió. Pero no quiere decir, el hecho de que un libro sea más antiguo que la Biblia, no quiere decir que contenga la verdad. Solamente nos dice que es antiguo, porque la verdad está en la Biblia. ¿Que se podría tomar como una mitología? Exacto, es como una mitología. De hecho, es una mitología judía, así se considera esa historia de Lili. Pero yo se la paso para que alguna vez métanse ahí en YouTube y busquen esa historia, escúchenla, es interesante. Es como la carta de Judas, ¿no? Que no la canonizaron porque, perdón, la de Enoc no la canonizaron, pero el libro de Santiago o el libro de Judas, no recuerdo, la carta de Judas, describe las cosas que pasan o que se describieron en el libro de Enoc. Y bueno, son cosas que nos ayudan a nosotros a entender, ¿no? Y a tener un más amplio conocimiento, pero sabemos que por algo el Espíritu Santo cerró el canon y dijo: a ustedes lo que les interesa saber es lo que está aquí. Lo que está allá afuera te sirve para que tengas conocimiento histórico, pero al final todas esas creencias que están afuera las tienes que traer a la Biblia para cerciorarte que son verdad. Porque si no es así, entonces allá afuera se está hablando una mentira. Entonces nosotros, hermanos, lógicamente lo que nosotros nunca debemos de perder es la esencia de lo que realmente Dios quiso decir y cómo lo quiso decir y por qué lo quiso decir. ¿Le importará tanto a Dios que nosotros lo llamemos con su nombre normal en hebreo? ¿O le interesará más que vivamos como Él vivió? Entonces, los fariseos sabían el nombre de Dios, ¿sí o no? El sumo sacerdote, Anás, tenía, y Caifás sabían el nombre de Dios, pero no vivían la vida de Dios. Entonces a mí no me sirve solamente como una información conocer el nombre de Dios, cómo se pronuncia realmente en hebreo, cuando mi vida personal no refleja la vida de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, y ahí Pablo usa una palabra griega que significa bocón, no todo bocón que me diga Señor va a entrar en el reino de los cielos. Yo puedo conocer el nombre de Cristo, las profundidades de los conocimientos, pero si mi vida no refleja lo que realmente yo estoy pretendiendo conocer, pues es una incoherencia. Es una incoherencia que nos lleva al fariseísmo. Es una incoherencia que nos lleva a nosotros a no entender cuál es la esencia de que nosotros estemos aquí sentados aprendiendo. ¿Cuál será el propósito? Hay muchos propósitos, pero yo creo que el más importante es que el conocimiento transforme nuestra vida. Y como siempre decimos, que la persona que más conoce se vuelve más humilde. Así debería de ser. A veces no pasa así. Entonces, nosotros no tenemos que perder ese sentido. ¿Cuál es la esencia de lo que realmente el Espíritu Santo nos quiere enseñar? Mucha gente en la antigüedad, ¿verdad?, hablaba y tenía conocimiento. El mismo Nicodemo le dice a Jesús: oye, tú eres maestro de la ley y no conoces acerca de uno de los principales temas teológicos, que es nacer de nuevo. Entonces ya no lo dice el Señor Jesús, pero es lógico entenderlo, como que el pensamiento de Jesús diría: pues no entiendo hacia dónde estás llevando a la gente cuando tú no sabes dónde llegar. ¿Cómo podemos nosotros ir a Indios Verdes si no conocemos el camino? ¿A dónde estamos llevando realmente a la gente? ¿Ven la importancia, hermanos, de conocer una teología limpia, una teología fuera de las denominaciones, fuera de los preceptos judaicos, religiosos, sectaristas, sin una teología